obviamente nos gusta mucho saber quién está hablando. Alguna gente te conocerá, otros no, y por eso siempre damos una visión, aunque sea corta, de lo que es el currículum de nuestros ponentes. Nuria Lorente Queralt es graduada de Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus literaturas por la Universidad de Valencia, donde también realizó sus estudios de másteres universitarios oficiales, máster en estudios hispánicos avanzados y máster de profesorado de secundaria con el propósito de complementar los estudios de grado con una doble orientación, la especialización profesional y la investigación. En el 2017 comenzó sus estudios de doctorado en el programa de doctorado en estudios hispánicos avanzados de la Universidad de Valencia, bajo la dirección de la catedrática Marta Haro Cortés en un contrato predoctoral. El tema de su tesis doctoral, Mujeres con imprenta propia, estudio y catálogo de la producción impresa en Nueva España, que recibió la mención internacional y la máxima calificación cum laude, le permitió vincular su vocación latinoamericanista con la formación sobre la historia del libro, historia de las mujeres y las relaciones entre diseño y género impreso. La literatura colonial de los siglos XVI y XVII y la literatura hispanoamericana contemporánea son el eje central de su trayectoria investigadora y docente. La historia y crítica de género en el ámbito de las literaturas hispánicas e hispanoamericanas, el estudio y edición de los textos, el análisis de su factura física y material, así como la evolución de las mentalidades femeninas en el devenir histórico y su estrecha relación con el ámbito literario y cultural, tanto en la gestión de las obras como en su recepción. Bueno, podría seguir hablando, pero se nos va el tiempo y tenemos mucho interés en escucharte. Quizá yo nada más concluiría con que fruto de todo lo que dije anteriormente es tu labor en el ámbito de la investigación que se ha materializado en la realización de diversas estancias de investigación y publicación de diversos artículos en revistas de calidad, todas ellas indexadas en cuartiles de primera y segunda fila, así como la organización y participación de diferentes congresos y reuniones académicos de carácter internacional. Actualmente es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora de la University of Virginia en Valencia Program, además de colaborar en calidad de directora de trabajos final de máster de la Universidad Internacional de Valencia. Y con el título de su conferencia, Las primeras impresoras de la Nueva España. Adelante, Nuri, te escuchamos con muchísimo interés y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias al doctor Manuel Ramos por darme paso y por tan generosa presentación que no sé si merezco, muy extensa y agradecida por mencionar todos estos logros curriculares que poco a poco, aunque joven, vamos haciendo camino. No puedo empezar sino agradeciendo, por supuesto, la amabilidad de todos ustedes al conectarse hoy y al invitarme a formar parte de este diálogo sobre la historia del libro en Nueva España, en especial, por supuesto, al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, a la Universidad Iberoamericana y, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ¿no?, que patrocinan este ciclo de conferencias. Y me permitirán también trasladar mi reconocimiento a mi querida doctora Olivia Moreno Gamboa por hacerme extensible su cariño en forma de invitación a este tipo de eventos académicos y culturales. He preparado un texto para no extenderme demasiado en el tiempo, porque también me gustaría reservar cierto espacio para el diálogo y para el intercambio de ideas. Por lo tanto, intentaré ceñirme a los tiempos y, por supuesto, contestar a todas las dudas que surjan en cuanto termine mi intervención. Es necesario hoy, y más que nunca, hablar de la historia del libro en América. Es necesario hoy, y más que nunca, pensar en la repercusión que pudieron tener esos primeros productos editoriales en la transformación del paisaje intelectual y cultural mexicano.
Y por supuesto, es necesario hoy, y más que nunca, seguir investigando sobre quiénes fueron los y las agentes que hicieron posible este fenómeno cultural y bibliográfico que impulsó el complejo programa de evangelización e hispanización de la corona española. En la conferencia de hoy, el estudio de la historia del libro se realizará, como bien indica el título de mi conferencia, desde el ángulo de la historia de las mujeres, tratando de arrojar luz sobre las estructuras y los procesos sociales que definieron la realidad de las primeras mujeres vinculadas al oficio de la imprenta en Nueva España. En los últimos años se han normalizado, se han extendido los estudios sobre las mujeres en la Edad Moderna. Me refiero a la influencia positiva que la llamada historia cultural ha ejercido en este sentido sobre la historia de las mujeres, especialmente en los siglos XVI y XVII, que es el marco temporal en el que me moveré en esta intervención. Puesto que esta corriente se interesó precisamente por los grupos sociales no dominantes y los lazos que hacían posible sus relaciones interpersonales. Este interés supuso que se les diese entrada a las mujeres en el ámbito de los estudios culturales y que se las considerara no como meras transmisoras, sino en tanto copartícipes de un legado cultural. Entre ellas nos interesará en esta conferencia aquellas mujeres que intervinieron en el comercio editorial de la Edad Moderna, concretamente en el universo de la imprenta y la tipografía. El objeto entonces de esta intervención serán las primeras mujeres que viajaron desde España hasta Nueva España a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII y que estuvieron vinculadas a los primeros negocios tipográficos. El enfoque de esta conferencia, entonces, tratará de abordar su caso concreto desde los espacios que habitaron estas mujeres, es decir, desde los lugares de sociabilidad que pudieron establecerse entre ellas y los talleres de imprenta que habitaron y en los que trabajaron. Por lo tanto, hablaremos de mujeres, concretamente en el espacio novohispano, en la temporalidad del siglo XVI y XVII, concretamente 1539, que es el año en el que se instala la primera prensa de imprimir en México, y 1634, que aproximadamente es el año en el que podemos discutirlo después, si quieren, pero en el que se considera que empiezan a desaparecer los primeros talleres de imprenta, ¿no? Y empezamos entonces a hablar de una segunda etapa en la historia de la imprenta en América. Bien, desde que en la década de los años 90 la historiografía asumió el concepto de sociabilidad como categoría de estudio, ha sido posible ampliar su significado teórico para aplicarlo a las redes sociales que se establecían y que se establecen tanto en el ámbito público como en el ámbito privado entre las mujeres y entre ellas y los hombres. Tomó el concepto de sociabilidad de Hander, una investigadora alemana de principios del siglo XX, que define, mediante el concepto de sociabilidad, determinados contextos espaciales que favorecen el contacto entre las mujeres y otros grupos. De entre los diversos ámbitos de relación entre las mujeres, la imprenta constituye, quizás, uno de los ámbitos más generosos con el conocimiento sobre la contribución femenina en los negocios de la Edad Moderna. Y digo generoso porque precisamente la imprenta es uno de los ámbitos en los que la participación femenina puede rastrearse con mayor facilidad al haber quedado documentada buena parte de esta contribución, como veremos, en la información que ofrecen colofones y pies de imprenta, preliminares legales y editoriales y, por supuesto, también cierta producción histórica que da cuenta del posible alcance que jugaron las impresoras en la temprana Edad Moderna. En el marco de las actuales líneas de investigación sobre la historia cultural, la propuesta de esta comunicación, de esta conferencia, es entonces la de adentrarnos en el horizonte de la sociabilidad femenina vinculada a la producción cultural impresa. Me interesa establecer un recorrido de análisis que nos permita comprobar
cómo fueron estas primeras mujeres europeas, fundamentalmente españolas, que se desplazaron a la recién conquistada América para trabajar junto a sus familias en los negocios de imprenta. Me interesa también descubrir qué posiciones ocuparon estas mujeres con respecto al mundo del libro impreso y, fundamentalmente, averiguar qué redes de solidaridades y de sociabilidades pudieron acontecer en esos espacios que fueron los primitivos talleres de imprenta. Partir de la definición y del análisis de estos negocios de imprenta resulta tremendamente útil para el recorrido que emprendemos, pues aunque parezca contradictorio, la descripción de los talleres de imprenta proporciona un entorno espacial y fundamentalmente un entorno de autoridad para las mujeres. Aunque no contamos con muchas descripciones de estos talleres, y así lo sostiene Marina Garone Gabriel, como sucedía también en Europa, los talleres en Nueva España se encontraban en un emplazamiento muy cercano a la casa familiar de los impresores. Incluso lo habitual era que se encontrasen en la misma casa, recibiendo este espacio el nombre de el hogar taller, ¿no? Por encontrarse en un espacio cercano o incluso en el mismo hogar de estas familias de impresores. La no distinción espacial, entonces, entre la casa y el lugar de trabajo borra las fronteras entre el afuera y el adentro del espacio de trabajo e inscribe un territorio de profesionalización que diluye para las mujeres el enfrentamiento de dos lugares simbólicos en disputa en la Edad Moderna, el taller y la casa. En este sentido, como sostiene la profesora Lacarra, el hogar-taller, es decir, las imprentas, constituyen un perímetro simbólico de profesionalidad para las mujeres que definen de entrada su identidad, pues son mujeres que habitan un espacio de trabajo y que participan de él sin opción a no hacerlo, pues no hay distinción entre la casa y el oficio. Ahora bien, definir estos espacios habitados por mujeres, que eran los talleres de imprenta, se debe contemplar la división sexual del trabajo, no solo sino también las mujeres ellos y los vínculos que entre estas mujeres, la profesión, los maestros o los dueños de las. En el caso de estas mujeres se definían esos lugares como espacios determinados por las tareas reproductivas y productivas comunes, pero con ello un espacio representacional muy diferente en el que los signos legibles sobre la representación de estas mujeres no se asemejan a los relatos asumidos por la historia tradicional, cuestionando así la noción de sujeto femenino, de trabajo e incluso de familia propiamente. Digo cuestionables porque en los albores de la Edad Moderna, familia y trabajo eran dos conceptos absolutamente inseparables. Nos encontramos entonces con que el principal problema para definir los talleres de imprenta en tanto espacios ocupados por mujeres no es, digo, el problema tanto el término espacio como tal, ni siquiera el concepto de mujer que podemos manejar, sino más bien la idea de familia moderna que atraviesa ambos conceptos y que los condiciona. Cuando leemos o utilizamos el término familia, asumida social y políticamente como familia nuclear, lo hacemos sin pensar o sin reconsiderar que una sociedad como la del siglo XVI, que fomentaba la movilidad de los hombres y que determinados condicionantes afectaban a su esperanza de vida, debía estar acostumbrada, en tanto sociedad, a modificar la composición de la familia forzosamente y a que ésta se reestructurase con frecuencia. Recordemos ese maravilloso monográfico sobre las viudas novohispanas de Pilar Gonzalvo, por ejemplo, ¿no? Al hablar de todo esto. Así pues, digo, no debieron ser pocas las situaciones en las que la contingencia familiar, por ausencia del cabeza de familia
o por su muerte, propiciaran reestructuraciones en la toma de poder del seno familiar propiamente. Precisamente porque la falta del marido o del padre debilitaba sustancialmente el potencial económico de la familia, lo que obligaba a desarrollar unos mecanismos de compensación para reequilibrar la situación en los que las mujeres, los hijos y el trabajo eran imprescindibles, tal como explica, por ejemplo, Ramos Medina en sus Viudas en la Historia, ¿no? Esa lectura tradicional. Bueno, además de esta situación social frecuente, en el caso del ámbito de las imprentas, la propia naturaleza del negocio favorecía que las mujeres asumieran cargos de responsabilidad, incluso de autoridad, pues el trabajo de todos los miembros de la familia era fundamental para asegurar el mantenimiento y la continuidad de los negocios tipográficos. No podemos olvidar que durante los albores de la Edad Moderna, la familia fue la base de la economía para la mayoría de la población de esa América española. Para asegurar la supervivencia de un grupo, habitualmente se requería de la participación de todos los miembros de la familia, y ese factor fue especialmente relevante en sectores artesanos como el de los impresores, puesto que el funcionamiento de los talleres de producción tendía a sostenerse en la organización familiar. Así lo explica, por ejemplo, Establés-Suzanne para el caso de las impresoras europeas. Podemos decir que la familia, por tanto, se revelaba como la base del sistema productivo y la propia dinámica de estos negocios propiciaba la actividad femenina en ellos. Y es que en la Nueva España del siglo XVI, como también sucedía en Europa, en los talleres trabajaban y convivían los trabajadores y la propia familia del dueño de la imprenta. En este sentido, podemos decir que las familias nucleares con frecuencia se transformaban en grupos domésticos, cuya arquitectura era diversa según su composición. Por ello, considero más riguroso partir de la idea de unidad doméstica, como ustedes ven en pantalla, familia y agregados, que de familia propiamente dicha, bajo el concepto moderno que conocemos, entendiendo estos grupos domésticos que se daban en las imprentas como colectivos encaminados a la producción y a la reproducción de personas, de recursos y también de relaciones sociales. La unidad doméstica estaba ligada a la explotación de unos recursos propios que en el medio urbano solían ser de intercambio y de venta. Además de lo económico, evidentemente, la unidad doméstica era un ámbito político, donde la máxima autoridad recaía en el varón, en el cabeza de familia. En el mundo artesanal, la unidad casa-oficio, hogar-taller, estaba representada por la figura del pater familias, que además de ese título ostentaba el de maestro o dueño del negocio. Y era a través de él como el resto de miembros de la unidad doméstica adquirían una identidad colectiva, adquirían una identidad profesional. Así lo explica, por ejemplo, Silvia Federici para los oficios urbanos del siglo XVI. Cuando la unidad doméstica carecía de esos recursos, sus integrantes quedaban sujetos al trabajo por cuenta ajena, que podían desempeñar dentro o fuera del ámbito doméstico. Sin embargo, en el caso de las mujeres, esto no era en absoluto habitual, pues todas entraban a trabajar en los talleres de imprenta concretamente por vía familiar y asumían el cargo correspondiente en el taller a cargo en función del varón de la familia. Generalmente, el dueño de la imprenta obtenía la mano de obra por dos canales, uno intradoméstico y otro extradoméstico, como pueden ver ustedes en pantalla. Por el primero entraban la esposa, los hijos, si los había, los operarios, los aprendices. Había, por tanto, dos tipos de trabajadores que se incorporaban a la producción del taller. Los remunerados, que podían ser miembros o no de la unidad doméstica, y los no remunerados o recíprocos, que invariablemente lo eran. En el caso de los miembros de la familia, no había una delimitación clara entre el trabajo para el oficio y el trabajo doméstico. Pero es pertinente, en nuestro caso, diferenciarlos, porque aquel se aplicaba a la producción de las mercancías a las que derivaba el ingreso de la unidad doméstica.
Sin embargo, esto significa que trabajar para el negocio familiar no daba, en muchas ocasiones, mayor rédito profesional que el de ayudar al sustento del negocio de la familia. Así lo explica, por ejemplo, Rita Segato al introducir el trabajo desde una perspectiva colonial y situar el caso de las mujeres cuando hablamos de los negocios urbanos del siglo XVI. Al respecto, en Europa, por ejemplo, los impresores es sabido que se organizaron en gremios y que estas corporaciones se organizaban, se definían teniendo muy en cuenta la imagen de la familia, ¿no? Los maestros defendieron los derechos adquiridos sobre el oficio, especialmente la propiedad del arte, como derechos propiamente patriarcales. Y lo mismo hicieron los oficiales, a quienes la mano de obra femenina planteaba seria competencia en la Europa del siglo XVI. De ahí que muchas mujeres fueran expulsadas de los gremios en el siglo XVI y también en el siglo XVII en Europa. Aunque aquellos no eran miembros formales de los gremios, tenían las ordenanzas como referencia y se sentían dueños de la destreza. Hasta incluso muchos oficiales llegaron a formar en Europa asociaciones propias en las que las mujeres, como decía, estaban absolutamente vetadas. En el caso de América, se sabe que al menos para el siglo XVI en Nueva España no existió ningún gremio de impresores, lo que aparentemente favoreció el acceso de las mujeres a los oficios, tal y como documenta Carrera Estampa, por ejemplo, en su clásico trabajo sobre los gremios en Nueva España. Tanto las esposas e hijas de maestros como las que no tenían estos vínculos tan directos trabajaron para maestros e incluso algunas de ellas llegaron a ser, como veremos, impresoras con una imprenta propia. Sin embargo, los obstáculos puestos a las mujeres para alcanzar la maestría, es decir, el grado formal supremo de cualificación que capacitaba para abrir un taller y para tomar aprendices, constituye en sí un elemento definidor de la división sexual del trabajo en el siglo XVI. Es decir, no se les negó el acceso al trabajo en las imprentas familiares, pero sí la adquisición de un conocimiento formal del oficio, es decir, de un conocimiento reconocido. Esto es importante porque esta negación de acceso al conocimiento y a la formación condicionaba a las mujeres a un tipo de trabajo muy concreto, el de la producción, es decir, el del trabajo para otro, entendiendo por trabajo la producción de bienes y de servicios destinados al sostenimiento de la vida familiar, ya fuese en forma de valores de uso o de valores de cambio, como definiría Harren. Con respecto a estos condicionantes que ustedes ven en pantalla, podemos identificar algunas determinaciones previas que el capital de trabajo, si me permiten el concepto, que los españoles trasladaron a América a través de sus conquistas, introdujeron en el mercado laboral tipográfico y que afectaron directamente a las mujeres. Destacamos entre estos condicionantes, el primero de ellos, la familia patriarcal, con una división jerarquizada del trabajo por sexo y por edad, que evidentemente afectó al reconocimiento de las mujeres y al desempeño de su oficio. En segundo lugar, por supuesto, una mano de obra femenina de nula o de escasa remuneración, esto es, trabajar para la familia implicaba que las ganancias fueran en sí para la propia unidad familiar y no para ellas como sujetos individuales. Y en tercer lugar, por supuesto, una capacidad de trabajo femenina progresivamente despojada de cualificación formal, como decía, y por tanto escorada hacia un estrecho arco ocupacional. Esto significa delimitarlas a determinados oficios y vetarlas en otros oficios. Y, por supuesto, delimitar el posible progreso que estas mujeres podían tener en esa misma carrera profesional. Todo ello fue posible porque en la América indígena, ya sabemos, se trasladaron este tipo de estructuras patriarcales propiamente europeas, porque en la América a los que los conquistadores llegaron, bueno, ya tenía ciertas relaciones patriarcales asentadas, ¿no?, en las comunidades indígenas de los últimos siglos y por lo tanto este patriarcado asentó, se consolidó con bastante facilidad en la América conquistada. Bueno, mediante esta triple justificación, el papel de las mujeres en la organización de la imprenta quedó totalmente subsumido a la relación de subordinación que en el ámbito doméstico las vinculaba al cabeza de familia y en el ámbito laboral al impresor. O dicho de otro modo,
Las primeras mujeres vinculadas a las imprentas no fueron propietarias del arte de imprimir propiamente, cualidad que se convirtió en un privilegio masculino, sino más bien fueron transmisoras de los medios de producción de las imprentas. De ahí que viudas y huérfanas de maestros impresores, cuyas dotes a menudo incluían la casa-taller, se convirtieran en un preciado bien en el mercado matrimonial del artesanado de la época. En el esquema que ven en pantalla y que más adelante comentaré, se ve cómo todos los nombres de las impresoras quedan imbricados por relaciones personales, es decir, por relaciones afectivas de matrimonio a los principales impresores, los primeros impresores de Nueva España, o bien por relaciones de intercambio y compra de venta de materiales. Más adelante comentaré este esquema, pero quería en este punto de la comunicación de la conferencia que se viese muy claramente como todas ellas, Jerónima Gutiérrez, viuda de Juan Pablos, María de Figueroa, hija de Pedro Charte, todas ellas quedan vinculadas a los primeros impresores en un esquema perfecto de unión y de vínculo entre los principales agentes de la imprenta, es decir, los principales agentes del arte tipográfico del siglo XVI y primeras del siglo XVII. Bien, estas condiciones previas que comentaba y que los españoles trasladaron a América favorecieron que el trabajo de las mujeres en las imprentas adquiriera un carácter dual, es decir, un carácter útil orientado a la reproducción de la capacidad de trabajo en el marco doméstico y productivo destinado a la producción de valor dentro y fuera de ese marco doméstico. Esta dualidad no debe entenderse como una oposición o una dicotomía, sino más bien como una relación dialéctica que sirvió de apoyo a las estrategias del trabajo y que halló legitimación en una ideología del trabajo femenino que entendía el esfuerzo de las mujeres como algo natural, es decir, como un esfuerzo auxiliar. Y como bien ha defendido la perspectiva proyectada por el feminismo socialista como un trabajo natural a la propia condición de mujeres vinculadas a esos oficios. Bajo el enfoque teórico de la concepción materialista de la historia, el carácter del trabajo realizado por las mujeres dentro de ese hogar-taller que comentamos y su relación con el modo de producción se convirtió en una actividad productiva indispensable para la vida laboral, pero también para el capital cultural, es decir, para el desarrollo de esa primitiva cultura colonial. No me interesa tanto problematizar este tipo de perspectiva teórica, pero sí partir de ella para confirmar que efectivamente, por un lado, se intentó defender que el trabajo de las mujeres en los negocios tipográficos producía valores de uso, pero formaba parte de sus obligaciones como mujeres, y por otro lado, definir su trabajo en tanto que cuidado, pues de alguna manera las relaciones domésticas que se dieron en los talleres de imprenta constituyeron, y esto es muy importante, la base orgánica en la que se apoyaron todos los modos de producción de las imprentas. Esto significa que los medios de subsistencia y las necesidades para mantener la vida y el desarrollo existencial de la unidad familiar no aparecen reconocidos en la historia de la imprenta, es decir, no se reconocen como un trabajo como tal, pero sin embargo fueron muy necesarios para que la fuerza de trabajo cumpliese su función económica y de desarrollo en las imprentas. Hoy en día, si me permiten la concesión, diríamos que los trabajos que esto implica no se pagan en el mercado capitalista, no se producen en tanto que forma capitalista, pero el mercado capitalista los presupone como necesarios para que sí se produzcan los que son considerados esenciales, ¿no? Es decir, estos trabajos no son reconocidos, pero son necesarios para los que sí son reconocidos sigan adelante. Bueno, con esta división del trabajo que lleva implícitas todas estas contradicciones y que descansa a su vez sobre la división natural del trabajo en el seno de la familia, se da al mismo tiempo la distribución y concretamente la distribución desigual, tanto cuantitativa como cualitativamente, del trabajo y del género, es decir, del desempeño de las mujeres y de los hombres para la producción y para el valor del reconocimiento y, por tanto, también para la producción y el valor del reconocimiento documental e histórico que se les ha concedido a los agentes y, por contra, a las agentes de esas imprentas.
El trabajo de las mujeres quedaba entonces vertebrado por un sistema de relaciones sociales y políticas de jerarquización y de dominación, y por supuesto por el peso de los valores culturales y de las tradiciones que condicionaban su papel en la economía doméstica y las adscribía a determinadas actividades y funciones sociales. Lo importante de todo esto es que al excluirlas de la maestría formal se las lanzaba, como decía, al sector informal, donde no podían progresar ni recibir ningún tipo de reconocimiento mientras los varones estuvieran en activo y a cargo de los talleres. En la parte izquierda de la pantalla ven los pies de imprenta o colofones vinculados a los primeros impresores de América: Juan Pablos, Antonio Espinosa, Pedro Charte, Pedro Valli, Antonio Ricardo, Diego López Dávalos, Diego Garrido y también Cornelio Adrián César, que fue uno de los operarios que ayudó, como diré después, a las primeras impresoras a esa producción cultural. Mientras que en la parte derecha ven ustedes los colofones o pies de imprenta de las primeras mujeres vinculadas a la imprenta tipográfica en Nueva España. Las mujeres que aparecen en un recuadro naranja es aquellas de las que tenemos noticia que estuvieron vinculadas a los primeros negocios tipográficos, pero que no imprimieron. Es decir, no consta ningún pie de imprenta, ningún colofón, ni tampoco ningún documento legal vinculado con su nombre. Estas ellas son Jerónima Gutiérrez, Ana de Carranza, María de Figueroa y Catalina Uro. Es decir, que estas mujeres, bien se sabe que estuvieron vinculadas a las imprentas, el problema es que como no tenemos producción firmada con su nombre o con la nomenclatura que las relaciona con las familias de impresores, no se ha reconocido su labor porque no hay ningún impreso firmado con su nombre. Esta etapa entonces de convivencia con los varones a cargo de los talleres supuso entonces la extracción del máximo rendimiento de la mano de obra femenina sin reconocimiento y prácticamente sin trascendencia, y favoreció dos procesos. Por un lado, el reforzamiento de la división sexual del trabajo mediante el estrechamiento del arco ocupacional, que no era sino una extensión del trabajo del hogar, es decir, todas estas mujeres que no imprimieron, pero que sí trabajaron en las imprentas, no quedaron documentadas en la tradición histórica o la tradición cultural de la historia del libro en América. Sin embargo, evidentemente se sabe que fueron o bien hijas o bien mujeres de los impresores y que trabajaron en las imprentas durante el tiempo que estos varones estuvieron a cargo de los oficios. Esto explica que la historia de las primeras mujeres vinculadas a la imprenta solo reconozca y documente en la mayoría de los casos aquellas que sí saltaron a la esfera pública de los negocios al ausentarse o morir los varones a cargo de los talleres familiares. Precisamente porque en esos momentos su actividad sí quedó registrada y es mucho más sencillo rastrear su pista si analizamos los impresos que firmaron ellas mismas, ¿no? En este sentido, se capacitó a muchas de estas mujeres. Aquí ven un listado de la línea de impresores con imprentas activas en el siglo XVI y la línea de impresoras con imprentas activas durante el siglo XVI y principios del siglo XVII. Insisto, solamente en el recuadro naranja aquellas que sí firmaron algún impreso o de las que sí tenemos constancia de algún documento legal, privilegios, licencias de impresión, etcétera, etcétera, a su nombre. Todas aquellas mujeres que estuvieron vinculadas con las imprentas, pero de las que no tenemos noticia documental, mediante este registro legal, con algún archivo, con algún documento que las vincula a las imprentas, no podemos rastrear su pista más allá de ciertas suposiciones, ciertas hipótesis, pero vinculadas fundamentalmente a la trayectoria de los varones de las familias. Es decir, no podemos reconstruir su trayectoria de manera individual, sino vinculándola a la de sus maridos, sus padres o sus hijos. Bien, en los casos de las mujeres que sí tenemos constancia que firmaron impresos y por lo tanto que estuvieron a cargo de las imprentas y al margen de las circunstancias personales de cada una, digamos que todas ellas saltaron a la esfera pública administrando y gestionando el funcionamiento de los talleres y firmando, la mayoría de ellas, la producción que se imprimía en estos negocios, bien
con sus nombres propios o bien con la nomenclatura vinculante a sus familias, fundamentalmente a sus padres o a sus esposos, hija de, viuda de. Quizás por ello, tradicionalmente, se ha otorgado a las mujeres que participaron en el comercio editorial un papel transitorio, a la sombra de sus padres, de sus maridos e hijos, pues casi todas ellas ejercieron su actividad dentro de la industria del libro en tanto que herederas o en tanto que viudas. La titularidad y la gestión femenina de los negocios y, por tanto, su presencia en la esfera pública venía conferida precisamente por su condición de continuadoras en un momento transicional, en un momento de transición muy concreto, a pesar de que en muchos casos, como ya he explicado, su participación en el negocio se remontaba a muchos años atrás. En el caso de las impresoras novohispanas de este primer siglo, hemos podido contabilizar el total de mujeres que verán en pantalla a continuación y reconstruir sus trayectorias, como explicaré. Todas ellas, una vez fallecidos los titulares masculinos y adquirida la herencia de la imprenta, algunas decidieron vender el negocio previo saldo de las deudas que debían a sus maridos, otras escogieron darle continuidad, bien ellas solas o bien al amparo de algún oficial que hiciese a las veces de administrador o de segundo matrimonio, lo que aportaba un capital de mano de obra y a veces descendencia en el negocio. En el caso de las impresoras novohispanas, concretamente, a diferencia de las impresoras europeas, esto es muy interesante, no recurrieron o no acostumbraron a casarse en segundas nupcias cuando sus maridos fallecieron, pero sí a recurrir a profesionales externos para que las ayudasen en las labores de impresión, como es el caso del más famoso de ellos, Cornelio Adrián César, que colaboró con la mayoría de las mujeres que imprimieron en el siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII. Antes de comentar la diapositiva que ven en pantalla, me gustaría aclarar que la figura de estos auxiliares de imprenta, por ejemplo el caso de Cornelio Adrián César que comentaba, ha sido utilizada en muchas ocasiones para desmerecer la importancia de la agencia femenina y también para justificar su titularidad en términos simbólicos pero no productivos. Es decir, estas mujeres se dice muchas veces que simbólicamente ostentaron el cargo de titularis o de regentes de los negocios de imprenta, pero realmente el trabajo lo hicieron los administradores de imprenta, ¿no? Bien, sin embargo, en ningún caso esto fue así, pues parece desproporcionado atribuir sistemáticamente a todas las mujeres que contaron con un administrador externo que les auxiliase la despreocupación total del negocio, cuando llevaban muchos años contribuyendo activamente en su desarrollo junto a sus familias, aunque no asumieron la titularidad hasta muertos los varones, ¿no? No tendría ningún sentido que al quedar al frente del negocio estas mujeres se despreocuparan totalmente de él. Lo que sí tiene sentido es pensar en la figura de estos administradores como auxiliares para ayudarlas en las tareas de administración o incluso también para ayudarlas con la organización de los trabajadores de imprenta, que es evidente que por la situación y el momento histórico en el que nos encontramos, seguramente harían mucho más caso a un varón que a una mujer dando órdenes o administrando un negocio. Bien, en el caso de las mujeres que asumieron con diligencia los negocios de imprenta, al morir o al ausentarse los miembros de las familias, existe información sobre ellas que nos permite reconstruir su trayectoria vital y su trayectoria personal. Entre el conjunto de textos importantes para rastrear la huella femenina, y ahora sí comento la diapositiva que hay en pantalla, nos interesa fundamentalmente un conjunto de textos entre los que se encuentran los expedientes de solicitud de las licencias de impresión y de tasación de obras para su venta, por ejemplo. Estas se han conservado manuscritas y tras su aprobación se incluyen en muchas ocasiones como parte de los paratextos legales de las obras en formato impreso. En este mismo grupo también se encontrarían los paratextos socioliterarios que precedieron a la obra impresa propiamente, entre los que en ocasiones encontramos intervenciones relacionadas con el proceso editorial de las obras propiamente y que fueron compuestas a menudo por uno de los agentes o de las agentes implicadas en el proceso de impresión.
En el segundo grupo nos interesa acercarnos, por una parte, a los testamentos y a los inventarios de los que son protagonistas, y por otra, a los pleitos y a las peticiones legales de distinta naturaleza que ellas mismas generaron al hilo de su actividad y en las cuales actúan, y esto es muy importante, en tanto que demandantes. Y finalmente, los propios impresos que ellas mismas firmaron con su nombre o con el de la familia, en los que me detendré a continuación. Toda esta documentación que muestro en pantalla, muestro el registro de los archivos que he podido consultar y en los que he encontrado información relativa a todas estas tipologías documentales que les comento. Digo, toda esta documentación no solo nos permite profundizar en la identidad de estas mujeres, puesto que también nos ofrece de alguna manera rasgos distintivos de su identidad propiamente, pero también de cómo ellas se entendían el negocio de la imprenta y de cómo ellas se entendían a sí mismas como integrantes de un ámbito cultural en cuyo desarrollo contribuyeron de forma activa. La recuperación de toda esta información documental ha sido posible gracias a la lectura de las fuentes consultadas y a la labor de cotejo de testimonios conservados en acervos como el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el Archivo General de la Nación de México, el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, por supuesto el Archivo General de Indias de Sevilla y también el Archivo Histórico de Protocolos de Sevilla. Digo que en todos estos archivos he encontrado documentación relativa a estas mujeres, por ejemplo, el testamento de Brígida Maldonado, la Biblia de Juan Kronberger, testamentos relacionados con, por ejemplo, los vínculos comerciales de determinadas imprentas o determinados materiales, como los que firma Jerónima Gutiérrez con su yerno, con Pedro Charte, testimonios vinculados a procesos inquisitoriales, como también el de Pedro Charte, etcétera, etcétera. Bueno, aún así, de entre ellas, como decía, quizás el documento más importante o la tipología documental más importante son los propios impresos que de ellas se conservan. En lo que respecta a la producción que imprimieron, he podido documentar un total de 80 impresos, de ellos 65 he podido revisarlos in situ, es decir, en directo, en cuyo colofón o pie de imprenta consta el nombre de mujeres o, en su defecto, en cuyos procesos de impresión se ha identificado la participación femenina. Yo me he centrado en los años 1539-1634, como decía, siglo XVI y las primeras décadas del XVII. Esta cifra de impresos se corresponde con la actividad de Brígida Maldonado, Jerónima Gutiérrez y María de Sansoric, procedentes todas ellas en el arco temporal del siglo XVI, y la producción de María de Espinosa, Catalina del Valle y Ana de Herrera, que imprimieron durante las primeras décadas del siglo XVII. Tienen en pantalla los años de su actividad y las ediciones impresas en el taller que regentaron, el número exacto de ediciones que he podido revisar en cada una de ellas. No es el número total, seguramente podamos encontrar más impresos, pero es el registro de impresos que yo he podido estudiar, que yo he podido cotejar. Entre los aspectos quizás más interesantes del acercamiento a la factura física de los impresos de mujeres está el contraste, quizás, con la tipología de impresos que imprimieron los varones impresores. En pantalla ven, por ejemplo, el registro de impresos y la tipología de cada uno de ellos durante los años de actividad e incluso los impresos que estos impresores imprimieron y la lengua en la que imprimieron. No me quiero detener mucho en el caso de los impresores, porque al final el objeto de estudio de esta conferencia son las mujeres impresoras, pero no quería dejar de insistir en que para completar la historia contributiva de las mujeres impresoras no se puede perder de vista la trayectoria de los impresores, ¿no? Y por lo tanto el estudio contrastivo es muy interesante, trabajar, por ejemplo, la tipología de impresos que imprimieron ellas, la tipología de impresos que pudieron imprimir ellos, las constantes estéticas de los impresos firmados por hombres, las constantes y variantes estéticas de los impresos firmados por mujeres, y por lo tanto en este estudio que hoy les presento y que forma parte de una tesis doctoral mucho más amplia, es decir, de un estudio de 6 años de recorrido y de muchos más que vendrán después, hay un estudio también de la producción masculina para extraer conclusiones como las que les estoy mostrando hoy, pero también otras conclusiones mucho más específicas que
no me dará tiempo de compartir, pero me parece importante que valoremos también la producción masculina en términos contrastivos o también continuativos, en muchos casos, con la producción femenina. Bien, como comentaba, entre los aspectos más importantes del acercamiento está el acercamiento a la factura física de los impresos que hemos consultado y entre las conclusiones quizás más interesantes del catálogo del registro o del catálogo de impresos que les voy a mostrar a continuación, destaca, en el caso de la producción femenina, la ausencia de características distintivas entre la producción impresa por mujeres y la que imprimieron con anterioridad los impresores de sus familias. Precisamente por este motivo, más allá de enfocar mi estudio hacia un análisis contrastivo puramente de la producción masculina y la femenina, esto me ha llevado a entender la actividad productiva de las mujeres en términos de continuidad con la actividad productiva de los impresores. Enfoque, sin duda, mucho más útil, al menos en mi caso, para valorar el alcance y las limitaciones de los talleres durante el tiempo que las mujeres estuvieron a cargo de estos. En este sentido, las características definitorias de cada una de las ediciones, en concreto de aquellas datadas en el 16 y 17, no muestran particularidades destacables en lo que respecta a la renovación total de tipografías o de materiales xilográficos, ni tampoco un cambio radical en los formatos o en las estructuras de composición de los impresos ni en su tipología, como veremos ahora. Todo lo contrario, más bien puede leerse cierta persistencia en los estilos fijados por sus antecesores varones. Sin embargo, esta falta de innovación, en el caso de las mujeres, en muchas ocasiones ha sido juzgada como una falta de emprendimiento. Y sin embargo, se debe, si estudiamos un poco el caso de las trayectorias de cada una de ellas, a tres razones de índole político, de índole económico y de índole estratégico o comercial. En lo que respecta al cariz político de esta falta de emprendimiento, si queremos llamarlo así, está bien documentado que la producción editorial novohispana de los primeros siglos de la imprenta formó parte de un complejo programa de dominio, articulado por la maquinaria ideológica de la corona española y vinculado fundamentalmente al propósito de evangelización y de hispanización de las poblaciones indígenas. Lo que supone, y estaremos de acuerdo, que los efectos de sentido implicados en la temática de los textos, en su tipología e incluso en sus dispositivos textuales y materiales, estuvieron determinados por las estrategias de control frente al libro regladas por el poder de la corona y no en ningún caso estuvieron sujetas a la voluntad de los impresores. Por lo tanto, no se puede acusar a las mujeres de una falta de innovación en términos tipográficos, en términos materiales, si queremos llamarlo así, sino más bien a una continuidad en ese complejo programa editorial vinculada a la producción colonial, ¿no? En segundo lugar, el inventivo que devalúa la falta de innovación de las mujeres también tiene una explicación de índole económica. En este punto no hay que pasar por alto que el conservadurismo de la imprenta femenina encuentra su raíz, como pasa también con los impresores, en la falta de recursos económicos a los que se vieron sometidos los primeros talleres de Nueva España y que no en pocas ocasiones les impidió renovar sus materiales tal y como, por ejemplo, podemos ver si estudiamos el caso de la primera imprenta, ¿no? La de Juan Pablos, que trabajó con muy pocos materiales tipográficos, todos ellos procedentes de la imprenta sevillana de Juan Kronberger. Sin embargo, esta precariedad que atravesaron las imprentas en ningún caso ha servido para infravalorar la producción masculina en los estudios de la imprenta, pero curiosamente sí ha sido un argumento válido y exclusivo para hacerlo con las imprentas regentadas por mujeres. Por último, este tercer argumento, contra estas formulaciones reduccionistas y enfocadas a desmerecer el ejercicio de las mujeres impresoras, es necesario recordar cómo funcionaban las prácticas constitutivas del mundo editorial del siglo XVI en Nueva España y las lógicas que gobernaron la producción impresa. Y es que, más allá de existir clientes particulares, que los hubo, fueron la Iglesia y el Estado los que gobernaron los procedimientos de impresión y sufragaron en muchos casos las ediciones que se imprimieron en esta primera etapa.
motivo que explica también y que justifica que muchas impresoras no quisieran arriesgar con nuevas formas y con nuevos modelos editoriales, sino garantizar que los financistas que habían invertido mucho dinero en costear las ediciones en épocas anteriores lo siguieran haciendo también durante su regencia. Para alcanzar este tipo de hipótesis que les estoy formulando, he realizado una aproximación tipo bibliográfica a la producción material impresa por mujeres y conservada en el caso de cada una de ellas, con el propósito, por supuesto, de llevar a cabo la identificación, la valoración bibliográfica y también la descripción analítica de cuantos más ejemplares mejor de cada una de las ediciones firmadas por estas mujeres. Es decir, todas estas reflexiones en torno a las tipologías editoriales, en torno a la descripción material de los impresos de estas mujeres, hemos podido hacerlas gracias a un estudio bibliográfico o tipo bibliográfico previo, es decir, a un estudio tipo bibliográfico de cada uno de los ejemplares que se conserva de cada una de las ediciones firmadas por estas mujeres. La recopilación de la información relativa a la localización de ejemplares en las bibliotecas, en los archivos del mundo, ha seguido un criterio de exhaustividad, utilizando las fuentes de información convencionales, por supuesto, pero también incorporando los instrumentos que ofrecen y a los que no podemos negar la utilidad, las nuevas tecnologías de la información destinadas a la catalogación de los bienes patrimoniales resguardados en bibliotecas específicas, en bibliotecas públicas, nacionales, conventuales, privadas, etc. Con esta labor he intentado localizar, como decía, el mayor número de ejemplares de una edición concreta para proceder al cotejo de cuantos más ejemplares mejor y para identificar también las variantes, primero sus características de cada uno de los ejemplares, como decía, y también las variantes de estos ejemplares, si existen, ya sea voluntarias o intencionadas, para describir cada una de las ediciones que imprimieron y firmaron estas mujeres. La consulta y la descripción se ha realizado directamente y o mediante las reproducciones solicitadas a las respectivas bibliotecas. Como decía en las diapositivas anteriores, 65 de las 80 ediciones que he manejado las he podido describir después de cotejo in situ y las restantes mediante digitalizaciones o reproducciones. En cada caso, como digo, además de depurar la información concerniente a los ejemplares descritos, también he hecho un registro, como verán, de las iniciales o de las capitales de cada una de estas ediciones y de los grabados que incluyen. Todos ellos incluyen, como digo, una descripción desde el punto de vista tipo bibliográfico de cada uno de estos materiales, xilográficos y tipográficos de cada una de las ediciones. Bueno, esto me ha permitido hacer un registro, un catálogo de cada una de las ediciones firmadas por estas mujeres. Es decir, no solo reconstruir lo que hice en la tesis doctoral y algunas de las pinceladas de la tesis que estoy mostrando en esta conferencia, no solo reconstruir las trayectorias vitales y profesionales de todas estas mujeres para incluirlas, como ya están haciendo algunas maestras y compañeras de los estudios dedicados a la imprenta de mujeres en Nueva España, es decir, no solo reconstruir la trayectoria de estas mujeres e insertarla en términos contributivos en la historia de la cultura impresa en México, sino también reconstruir y describir su legado en términos materiales, es decir, registrar el total o el total aproximado de la producción que imprimieron y describirlo en términos analíticos y, por supuesto, en términos materiales. El propósito, entonces, de las fichas, una de ellas la ven ustedes en pantalla, que incluye, como ven, la reproducción de la portada, el tema o materia del impreso propiamente, las características, la descripción de las características materiales de esa edición en concreto, la lengua en la que se imprimió y, por supuesto, el número de ejemplares, las bibliotecas o archivos en los que se encuentran esos ejemplares y un listado de la tradición bibliográfica, es decir, de los diferentes repertorios que incluyen esa edición en el caso de incluirla. Como digo, cada una de las fichas se corresponde con cada una de las ediciones firmadas por cada una de las mujeres que les presentaba con anterioridad.
Y el propósito de llevar a cabo este catálogo tipo bibliográfico era doble. Por una parte, analizar las constantes y las variantes estéticas de la producción femenina, es decir, reivindicar no solo el nombre, una agenda de nombres, el registro de nombres de estas mujeres, sino también el registro de su producción, porque al final es muy importante para todos aquellos estudiosos y estudiosas tener en cuenta que si trabajamos a mujeres no es únicamente por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de que siendo mujeres han firmado un legado cultural importante que no está todavía visible o que no está lo suficientemente visible en las fuentes documentales, y por lo tanto es necesario también reivindicar y sobre todo reivindicar su legado cultural, y por otra parte, por supuesto, dar cuenta de su importancia a través de motivaciones objetivas y de datos comprobables. Es decir, utilizar un registro objetivo que dé cuenta de la importancia de estas mujeres, y en este caso, para mis estudios ha sido muy útil este registro de la bibliografía material, que me ha permitido objetivar de alguna manera la importancia de su producción editorial. En ambos casos ha sido necesario completar la aproximación social y filológica a la vida de estas mujeres con la trayectoria de su producción cultural, es decir, con la aproximación desde la metodología tipo bibliográfica desarrollada por la bibliografía material. Eso me ha permitido de alguna manera conformar el repertorio de fichas que ustedes ven, que es indiscutible que registra. Creo que ha habido un problema con el sonido. Bueno, simplemente para ir terminando ya y no quitar más tiempo y cumplir rigurosamente con la hora de intervención, reivindicar de alguna manera el estudio de sus trayectorias, pero fundamentalmente reivindicar el estudio de su producción en términos objetivos, como desde la herramienta de la bibliografía material para registrar de manera ordenada esa producción, ¿no? Bueno, gracias a ello también he podido dilucidar desde, bueno, no solo las características materiales de sus ediciones, como ustedes pueden ver en pantalla, sino también, por ejemplo, una posible tipología editorial para ordenar en un futuro la temática de sus libros, las categorías en las que se puede inscribir cada producción, desde los libros preceptivos, pasando por los libros para la enseñanza o los libros organizativos, hasta los libros quizás de carácter más científico, y por supuesto esas dos categorías entre libros preceptivos y libros de ocio breve y sucesos. Bien. Este análisis interdisciplinar de las trayectorias y de la producción de las mujeres impresoras supone un avance considerable en la historiografía social, tanto por la ampliación de las áreas de investigación como por la utilización de una metodología y de unos marcos conceptuales que, estarán de acuerdo conmigo, son renovados y que necesitan renovarse continuamente, y que ponen en tela de juicio los conceptos básicos de la historiografía tradicional. En un doble juego, un juego que de alguna manera rechaza las imágenes estereotipadas predominantes sobre las mujeres o intenta captar los diferentes mecanismos de poder patriarcal que existen en los estudios sobre estas mujeres, para de alguna manera reinterpretar las fuentes y las tesis tradicionales. Sin embargo, insisto, esta reelaboración de las categorías de análisis histórico se debe llevar a cabo desde los propios datos conservados y desde su análisis objetivo. De este modo, reivindicamos desde la óptica de las relaciones sociales y profesionales de los sexos, la definición y la valoración del estatus de las mujeres impresoras y el significado de su agencia en el desarrollo de la historia de la cultura impresa en Nueva España y fundamentalmente en la conformación de su paisaje intelectual y cultural. Es esta mi conferencia, un aldabonazo más en un largo camino que todavía nos queda por recorrer. Muchísimas gracias y simplemente aquí les dejo un listado bibliográfico que estaré encantada de compartir, porque soy consciente de que no se puede ver muy bien, pero bueno, hay muchas referencias y simplemente pues gracias por su atención, por su dedicación, y estoy atenta a todas las preguntas, comentarios que haya suscitado mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias por esta tan interesante conferencia que nos acerca pues al derecho de las mujeres, ¿no? Yo creo que esa idea que tenemos
todavía que arrastramos mucho, de que las mujeres solo en el convento de la familia, pues con esto hay una revisión muy interesante de cómo las mujeres participan en el trabajo cotidiano, ¿sí? En este caso, como impresoras, pero habrá otras muchas también en que hay que revalorar el trabajo de la mujer en la época virreinal. Eh, por ahí, no sé si por ahí hay algunas preguntas. Bueno, hay muchas felicitaciones, desde luego, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención, un comentario un poquito largo de Pilar Galarza, que dice: felicitaciones por interesante tema. Me acordé haber visto una tesis de la UNAM en donde la autora García Valente dice que en el siglo XVII había 33 imprentas en la Nueva España, 8 de ellas propiedad de mujeres. El trabajo tiene que ver con la mujer novohispana en el mundo del libro. Lo cito porque hay lazos comunes con el valioso tema abordado de hoy. Gracias. Sí, agradezco enormemente las referencias y los comentarios, por supuesto las felicitaciones. Muchísimas gracias por estar atendiendo de manera tan activa. Efectivamente, el siglo XVII supone exponencialmente un aumento de los talleres tipográficos y es a partir, por eso decía lo de esa segunda etapa, a partir del 1634, en la que no solo se amplían las imprentas, se amplía el número de imprentas, sino también se amplía el número, por ejemplo, de materiales con los que trabajar en las imprentas y, por supuesto, el registro de mujeres aumenta también. Sin embargo, es cierto que en el siglo XVI-XVII las únicas mujeres de las que tenemos registro son las que he comentado y aparecían en el listado de las diapositivas y son muy pocas. Son, si no recuerdo mal, lo digo de memoria ahora, Brígida Maldonado, Jerónima Gutiérrez, María de Figueroa, María de Sansoric, María Espinosa, Catarina del Valle, Catarina Agudo, Ana de Herrera, ¿no? Es decir, muy pocas. Y digo, perdón si me olvido de alguna, pero creo que estas son todas, es decir, un número muy reducido. Si me permite, también he leído un comentario, ahora no recuerdo, mientras hacía la exposición de alguien, no sé si lo busco un momento, efectivamente, que pone: las mujeres podían trabajar en las imprentas aun cuando no fueran de su familia. Me parece un comentario muy interesante y que viene muy atinado con la intervención, porque efectivamente no era lo común. En Europa sí hay registro de mujeres que en el siglo XVI y XVII, hasta que se consolidan los gremios y los gremios comienzan a ser muy duros con el acceso de las mujeres a los trabajos urbanos, sí hay registro de mujeres que podían trabajar para otros impresores, para otros talleres de imprenta. En el caso de la Nueva España, todas ellas, todas las mujeres que documentamos y que tengo conciencia o tengo conocimiento que trabajan algunas compañeras que también están interesadas en el tema, todas ellas, digo, estuvieron vinculadas por lazos familiares a el oficio de imprenta. Es decir, no hay ninguna mujer que trabajase para un taller de imprenta que no fuese de su familia. Alguien pregunta sobre la edad, que si hay algún dato sobre la edad de estas mujeres. Pues tenemos pocos datos sobre la edad de estas mujeres porque fundamentalmente el registro que tenemos de ellas o los datos quizás más vinculados con su trayectoria vital tienen que ver con el momento en el que se casan con los impresores, incluso el momento en el que ceden las imprentas a sus hijos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues sí podemos saber que María de Espinosa se casó con 22 años, por lo tanto, pues entre los 20 y los 30 años pudieron estar trabajando en las imprentas, pudieron ser regentes, pero no hay datos exactos sobre la edad, al menos en las impresoras que yo trabajo, insisto, sobre la edad concreta en la que accedieron a la regencia de los talleres, pero podemos calcular que sobre los 20-30 años. Un dato curioso también que aparece en los comentarios, que le ha llamado la atención a uno de los asistentes, creo recordar que es uno de los asistentes, es el hecho de ese valor transitorio de las mujeres, ¿no? Me pregunta concretamente a qué me refiero con ese valor transicional.
Bueno, me refiero a que muchas de ellas ocuparon, se hicieron cargo, saltaron a la esfera pública de los negocios de imprenta al morir los maridos y hasta que los hijos tuvieron edad suficiente para hacerse cargo de las imprentas. A eso me refiero con ese valor de puente o de transición entre una figura y otra figura, entre la figura del marido y la figura del hijo, o entre, muchas veces, la figura del padre y la figura del marido. Muchas de ellas, como digo, tuvieron un valor prácticamente, o sea, un valor muy importante como figura puente entre el padre y el marido, ¿no? Incluso cuando ni siquiera el marido era impresor. Tenemos el caso de Pedro Charte, que era comerciante, ¿no? Y que al casarse con la hija de Juan Pablos, con María de Figueroa, accede directamente, gracias a Jerónima Gutiérrez, a su nuera, a la titularidad del negocio de imprenta, ¿no? Es decir, todo esto es muy interesante, pero como digo, los datos que tenemos sobre sus trayectorias vitales son muy, muy pocos y siempre vinculados a la figura masculina, por supuesto. Sí. Hay un comentario de Eduardo Quesada, dice, buenas tardes, favor de comentar qué procedimientos o gestiones estaban establecidas para dar de alta, entre comillas, o autorizar una imprenta en la etapa novohispana. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta y gracias por ese entrecomillado tan necesario, ¿no? Porque a veces utilizamos determinados términos que resultan muy anacrónicos y yo lo hago muchas veces y por eso insisto en utilizar las comillas que vienen perfectas para este tipo de cuestiones. Bien, normalmente era que las mujeres constasen en los testamentos de los maridos como futuras titulares de las imprentas. Ese es el dar de alta, ¿no? Para hacerse cargo de las imprentas, es decir, que los maridos las autorizasen para quedarse a cargo de las imprentas. Y, como decía, al no existir un gremio de impresores en la Nueva España del siglo XVI, esto facilitaba bastante el hecho de que no existía una corporación que aceptase o que no aceptase el hecho de que la mujer quedase a cargo. Y eso es fundamental, al menos entre 1539 y 1634. Primero, que constasen como en el testamento de los maridos como futuras herederas de los negocios tipográficos y segundo, que no existiesen los gremios de impresores. Y esto es importante porque pensemos, y insisto en ello, que si el marido o el padre dejaba a cargo de la hija o de la mujer la imprenta era porque tenía absoluta seguridad en que ella podía administrar, regentar, gestionar la imprenta. Y esto seguramente, esta experiencia tenía que ver con todos los años que estas mujeres habían estado trabajando en las imprentas familiares, aunque no se reconociese ese trabajo. Y esto es importante porque es cierto que es un valor hipotético, que es una deducción que podemos hacer, pero es que no es una deducción descabellada en absoluto. Como tampoco lo es el poco tiempo que transcurre entre la muerte de los varones de las familias, es decir, digamos, esa parada en las imprentas cuando muere el varón a cargo de los talleres y la puesta en marcha después a cargo de las mujeres. Pasa muy poco tiempo entre una imprenta cuando muere el varón, regentada por ese varón que fallece, y la imprenta regentada por la mujer después. Esto quiere decir que si hay muy poco tiempo entre una etapa y otra etapa, es porque las mujeres tenían ya el conocimiento para poner en marcha, para poner en funcionamiento los talleres. No necesitaron un tiempo prolongado para poder hacerlo. También es una deducción hipotética, por supuesto, pero es que es una hipótesis que tiene plena coherencia. Totalmente de acuerdo. Pues bueno, a mí me queda un poquito nada más una duda. Por ahí mencionaste algo de la Inquisición. ¿Hay acusaciones o has encontrado en algunos de los archivos esa presencia de la Inquisición frente a los imprentas? Sí, en cuanto a los impresores, el caso de Pedro Charte creo que es muy conocido, pero no en cuanto a las mujeres impresoras. En el caso de las mujeres impresoras sí se sabe, por ejemplo, que María de Sansoric, cuando Pedro Charte queda preso por la Inquisición, es la que se hace cargo de la imprenta de su marido durante este tiempo y después, posteriormente, cuando él fallece. Pero digamos que más allá de ese caso, en el caso concreto de las impresoras que
trabajo, no hay ningún caso de inquisición que las afecte directamente, sí de manera colateral, como es el caso de María Sansoric que comento. Qué interesante. Pues mira, a nombre de las tres instituciones te queremos dar las gracias por esta tan interesante, pero sobre todo como una visión muy fresca de lo que es la presencia de la mujer en la Nueva España, que yo creo que faltan muchos estudios, como tú lo dices, muchos estudios que nos van a ayudar a entender esa presencia de la mujer en varios ámbitos, pero sin duda en la que nos has presentado ahora nos queda clarísimo, ¿no? Pues desde México, agradeciéndote enormemente, tuviste más de 150 seguidores, que eso es muy, muy interesante, tan interesados en estos temas tan, pues, tan poco conocidos. Y pues te invitamos para una próxima reunión que nos puedas presentar algunos de tus trabajos, porque es un trabajo fascinante que se ve tu pasión por la investigación. Muchísimas gracias. Buenas noches allá en Valencia y buenas tardes aquí en México. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos ustedes, gracias por la atención, gracias a esos asistentes y por supuesto a las instituciones por la invitación y por este ciclo de conferencias tan interesantes y tan necesario que han organizado. Les abrazo desde España y les mando mis mejores deseos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos los que nos siguieron, nos vemos la próxima semana y muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.